Giras la llave, esperas ese rar de siempre y no pasa nada. O peor, un clic seco como si el coche se burlara de ti. Y en ese momento la cabeza se llena de preguntas. ¿Se ha muerto el motor de arranque? ¿Me va a tocar cambiarlo? ¿Y si es la batería? ¿Y si es algo electrónico? Si has buscado el motor de arranque no gira en Dacia Sandero, lo más probable es que estés justo ahí, con prisa, con miedo a quedarte tirado y con la sensación de que cualquier decisión puede costarte dinero. Lo curioso es que el mismo síntoma, no gira, puede venir de fallos totalmente distintos. Y ahí está la trampa. Mucha gente cambia el motor de arranque y el coche sigue igual, porque el problema real era un borne flojo, una masa oxidada o una batería que parece bien porque enciende el cuadro, pero se desploma en cuanto le pides esfuerzo. Así que lo que vamos a hacer es pensar como un diagnóstico, no como una apuesta, sin desmontajes complicados, sin máquinas de concesionario, solo observación y pruebas sencillas con multímetro o una lámpara de pruebas, y sentido común. Primero, antes de tocar nada, recoge pistas. Cuando intentas arrancar, ¿qué hace exactamente? ¿Silencio total? ¿Un clic único? ¿Clic, clic, clic rápido? ¿Las luces del cuadro se apagan de golpe? ¿El cuadro se reinicia como si desconectaras la batería? ¿Se oye un zumbido breve? ¿El testigo del inmovilizador hace algo raro? Estos detalles valen oro, porque te dicen si el problema está en la alimentación de potencia, en la orden de arranque o en un bloqueo. Vamos con el mapa mental más útil. Para que el motor de arranque gire, necesitas dos cosas a la vez. Una, potencia. Batería, cables, bornes y masas, capaces de entregar mucha corriente durante unos segundos. 2. Mando. Que llegue la orden al solenoide, es decir, que el coche permita arrancar y que el circuito de control funcione. Si falla cualquiera de las dos, el resultado puede ser el mismo. No gira. Empieza por lo más común y lo más barato: la batería y las conexiones. Y aquí viene el primer mito. Si se encienden las luces, la batería está bien. No. Encender un cuadro consume poco. Mover un motor de arranque exige un pico enorme. Una batería puede estar lo bastante viva para encender todo y, aún así, venirse abajo al arrancar. Si tienes multímetro, perfecto. Mide tensión en reposo con el coche parado un rato. No hace falta obsesionarse con números exactos, pero como orientación, alrededor de 12,6 UMPI suele indicar carga buena. Cerca de 12,2 V ya es una batería a medias. Por debajo de 12 VITA, sospecha fuerte. Pero lo importante no es solo el reposo. Es qué pasa cuando intentas arrancar. Pide a alguien que gire la llave mientras tú miras el multímetro en los bornes de la batería. Si la tensión cae de forma brusca y el coche hace clic o se apaga el cuadro, ahí tienes una pista clara. La batería está débil o hay una resistencia enorme en conexiones que hace que el sistema se desplome. Ahora, si no tienes multímetro, también hay señales. Si al girar la llave las luces se atenúan muchísimo o el cuadro se reinicia, suele ser falta de potencia. Batería descargada, bornes, sulfatados, masa mala o cable positivo con mal contacto. Si en cambio las luces se quedan bastante normales y solo oyes un clic, puede ser que el solenoide reciba orden pero el motor no gire, por falta de corriente real o por fallo interno del propio motor de arranque. Y si hay silencio total, puede ser ausencia de orden, un fusible, un relé, un interruptor de embrague o incluso el inmovilizador. Vamos a lo físico. Abre el capó y mira los bornes de la batería. No mirar por encima, mirar de verdad. ¿Hay sulfato blanco o verdoso? ¿El borne se mueve con la mano? ¿El cable está tenso o con hilos rotos? Un borne ligeramente flojo puede darte un coche que un día arranca y al siguiente no. Y el sulfato es un aislante perfecto para arruinarte la mañana. Si ves suciedad o sulfato, lo correcto es desconectar primero el negativo y luego el positivo. Limpiar, apretar y volver a conectar. Al revés, primero positivo, luego negativo. Si no te sientes seguro, mejor no improvisar. Y ojo con una cosa, apretar hasta que no se mueva no es lo mismo que apretar hasta deformar. Debe quedar firme, sin juego. Después, la masa. La masa es el gran culpable invisible. El motor de arranque no solo necesita un positivo fuerte, necesita un retorno igual de bueno hacia la batería. En muchos coches, el cable de masa va del negativo de batería a la carrocería y de ahí al motor, o hay una correa de masa entre motor y chasis. Si esa unión está oxidada, floja o partida, el motor de arranque se queda sin camino de vuelta. Resultado: clic, o silencio, o luces que se vuelven locas. ¿Cómo lo compruebas sin desmontar medio coche? Con una prueba de caída de tensión, que es más útil que medir continuidad. La continuidad te puede engañar.
Un cable puede dar continuidad y aún así no soportar corriente. La caída de tensión, en cambio, te dice si hay resistencia cuando circula corriente. Prueba sencilla. Pon el multímetro en voltios. Coloca una punta en el negativo de la batería y la otra en una parte metálica del motor. Limpia si puedes un punto para buen contacto. Pide que intenten arrancar. Si ves que aparece una tensión apreciable entre batería negativa y bloque motor durante el intento, significa que la masa está ofreciendo resistencia. En un mundo ideal debería ser muy baja. Si ves valores altos, sospecha de la correa de masa o de sus conexiones. Haz lo mismo en el positivo. Una punta en el positivo de batería y la otra en el tornillo grande del solenoide donde llega el cable. Grueso al motor de arranque. Intento de arranque. Si aparece una caída grande, el problema está en el cable positivo, el borne o alguna unión intermedia. Si no tienes acceso fácil al motor de arranque, al menos revisa lo que sí ves. El cable grueso que sale del positivo, la caja de fusibles principal y cualquier unión que parezca calentada o ennegrecida. Un truco muy simple. Después de varios intentos de arranque, toca con cuidado los cables y bornes. Si alguno está claramente caliente, ahí hay resistencia. No te quemes. Y no lo hagas si hay riesgo o si no sabes lo que tocas. Pero como idea, el calor delata el mal contacto. Ahora, el escenario típico del clic, clic, clic rápido, eso suele ser batería baja. El solenoide intenta enganchar, la tensión cae, se suelta, vuelve a intentar. Y así, si te pasa eso, antes de pensar en motor de arranque, piensa en carga. Una carga lenta con cargador suele ser mejor que solo puentear y salir corriendo, porque si la batería está muy descargada, el alternador no es un cargador mágico y puedes forzarlo. Si necesitas salir, un puente con pinzas puede sacarte del apuro, pero hay que hacerlo con cabeza. Pinzas buenas, conexiones firmes y sin chispazos cerca de la batería. Si no tienes experiencia, mejor pedir ayuda. Ahora, el clic único. Ese clic suele ser el solenoide actuando. Puede significar dos cosas opuestas: que el mando llega bien, pero falta potencia para que el motor gire, o que el motor de arranque está atascado o gastado internamente. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Oye clic y decide motor de arranque muerto. A veces sí, pero muchas veces es un cable o una masa, y luego está el silencio total. Silencio, sin clic, sin nada. Aquí el foco cambia. Quizá ni siquiera está llegando la orden de arranque al solenoide, y eso puede ser un relé, un fusible, el contacto de la llave, un interruptor de embrague o un bloqueo del inmovilizador. Antes de entrar en relés, hay una comprobación muy simple que evita horas de sufrimiento. ¿Estás arrancando en las condiciones correctas? Si es manual, pisa el embrague a fondo. No casi a fondo, a fondo. Hay coches que no dan orden de arranque si el interruptor del embrague no cierra. Si es automático, asegúrate de estar en P o N. Mueve la palanca a N y prueba. A veces el sensor de posición falla o queda en un punto intermedio. También prueba a girar la llave sin forzar y a veces repetir con calma. Hay contactos que hacen falso contacto. Mira el cuadro. ¿El testigo del inmovilizador parpadea de forma extraña o se queda fijo? No vamos a prometerte que con eso diagnosticas todo, pero si el coche no reconoce la llave, puede impedir el arranque o el encendido. En algunos casos el motor de arranque gira pero no arranca. En otros, el sistema puede bloquear la orden. Si sospechas de llave, prueba con la segunda llave si la tienes. Es una de esas cosas que parecen tontas hasta que te salvan. Ahora sí, circuito de mando. El solenoide del motor de arranque tiene un terminal pequeño, el de señal. Cuando giras la llave a arrancar, debería llegar tensión ahí durante ese momento. Si llega y aún así no gira, el problema está en el propio motor de arranque o en la alimentación de potencia. Si no llega, el problema está antes. Relé, fusible, interruptores, cableado, inmovilizador, contacto. Aquí una lámpara de pruebas es incluso más práctica que un multímetro, porque te muestra si hay señal con capacidad de alimentar algo. Conecta la pinza a masa buena y toca con la punta el terminal de mando del solenoide. Pide que giren la llave a arrancar. Si la lámpara enciende, hay orden. Si no enciende, no hay orden. Si hay orden y el motor no gira, volvemos a potencia o motor de arranque. Si no hay orden, toca buscar por el lado de relés y fusibles. No voy a decirte cambia el relé a ciegas, porque depende de la versión y del año, pero sí hay una lógica. Muchos relés iguales en 1960. La caja pueden intercambiarse temporalmente para probar, siempre que sean del mismo tipo y referencia. Si al intercambiar el relé de arranque con otro idéntico, el coche cambia de comportamiento, ya tienes una pista. Si no estás seguro, no lo hagas. También hay fusibles de mando y fusibles principales. Un fusible principal quemado suele dar síntomas más graves,
pero un fusible de control puede dejarte sin señal al solenoide y el resto del coche parecer normal. Si revisas fusibles, no te quedes en se ve bien. A veces se rajan y no se nota. Un multímetro en continuidad ayuda. Volvamos a la frase que te trajo aquí. El motor de arranque no gira en Dacia Sandero. En este punto, ya no es una frase genérica. Es una bifurcación. Si tu Sandero hace clic y las luces caen, piensa en batería y conexiones. Si hace clic y las luces no caen casi, piensa en motor de arranque atascado o en un problema de potencia más localizado. Si no hace nada, piensa en mando, relé, fusible, interruptor de embrague, inmovilizador o contacto. Hay un caso especialmente engañoso, batería nueva o cargada, y aún así no gira. Puede pasar si el problema es la masa del motor. La batería puede estar perfecta, pero el retorno está mal. Otro caso. El cable positivo al motor de arranque está flojo en el propio solenoide. No lo ves desde arriba, y el coche falla de forma intermitente. A veces arrancas y mueves el coche, si vibra, si hace calor. Intermitente es casi siempre conexión, no pieza muerta. ¿Y el motor de arranque en sí? También falla, claro. Escobillas gastadas, colector sucio, solenoide que pega pero no cierra bien el contacto de potencia, o el propio motor que se queda clavado. ¿Cómo lo sospechas sin desmontar? Por descarte y por consistencia, si tienes buena batería, caídas de tensión razonables en positivo y masa, llega señal al terminal de mando. Y aún así no gira o gira, muy lento siempre. Entonces sí, el motor de arranque es el principal sospechoso. A veces el motor de arranque da señales previas. Arranques cada vez más perezosos con batería buena, necesidad de insistir varias veces o un clic que a la tercera intenta girar. Eso puede ser escobillas al límite o un solenoide que no hace buen contacto interno. Pero ojo, esos mismos síntomas también los da una masa que está casi bien. Por eso la prueba de caída de tensión es tan valiosa. Te saca del terreno de las sensaciones. Hablemos de soluciones temporales y de cuándo parar. Si estás en la calle y sospechas batería baja, un puente con pinzas o un arrancador portátil puede ayudarte. Si arranca con pinzas y luego vuelve a fallar al día siguiente, no significa automáticamente batería muerta. Puede ser que no esté cargando bien o que haya consumo parásito, pero eso ya es otro diagnóstico. Aquí lo importante es, si con ayuda externa arranca con facilidad, el motor de arranque probablemente no está totalmente muerto. Si ni con ayuda externa hace el más mínimo intento y tienes clic o silencio, entonces el problema puede ser conexión grave, mando, ausente o motor de arranque averiado. Si sospechas de masa mala y estás en apuro, a veces un cable de arranque usado como masa auxiliar entre el negativo de la batería y una parte metálica robusta del motor puede cambiar el comportamiento. Esto no es para hacerlo a lo loco. Hay que asegurar buen contacto, lejos de partes móviles, y solo si sabes lo que estás haciendo. Pero como concepto es una prueba potente. Si con esa masa auxiliar de repente gira, ya sabes dónde está el fallo. Cuándo pedir grúa o taller sin seguir insistiendo. Si al intentar arrancar notas olor a quemado, ves humo, escuchas un clac fuerte, repetido con cables calentándose, o el cuadro se apaga y vuelve con comportamiento errático, insistir puede recalentar cables, dañar conexiones o agotar una batería hasta dejarte sin nada. También si no tienes acceso seguro para medir o tocar, mejor no jugarte un cortocircuito. Y ahora, el error más caro. Cambiar piezas por intuición. El motor de arranque es una pieza relativamente cara comparada con limpiar bornes o arreglar una masa. Un relé es barato, sí, pero cambiarlo sin saber si llega señal o si el problema es potencia te puede hacer perder tiempo y confianza. La idea es simple. Primero confirma si falta potencia o falta mando. Luego afina. Te dejo una forma de pensar que funciona incluso si estás nervioso. Si al girar la llave todo se viene abajo, es potencia, batería o conexiones. Si al girar la llave todo se queda normal, pero no hay giro, puede ser mando ausente o motor de arranque. Y la diferencia entre mando ausente y motor de arranque se resuelve con una sola pregunta. ¿Llega señal al terminal pequeño del solenoide cuando intentas arrancar? Si llega, el coche está pidiendo arrancar y el problema está en el conjunto de arranque o en la potencia que le llega. Si no llega, el coche ni siquiera lo intenta. Busca relé, fusible, interruptor de embrague, contacto o inmovilizador. Cuando alguien me dice, el motor de arranque no gira en Dacia Sandero, yo no escucho cambia el motor de arranque. Escucho, hay que demostrar dónde se pierde la energía o la orden. Porque el motor de arranque, para fallar de verdad, tiene que estar recibiendo lo que necesita y aún así no responder. Y eso se puede comprobar sin desmontar medio coche. Si haces estas comprobaciones y llegas a un punto claro, la decisión se vuelve sencilla.
Si era batería, la cargas o la sustituyes con criterio. Si eran bornes o masa, limpias, aprietas y proteges. Si era mando, ya sabes si mirar relé, fusible o interruptor. Y si todo está correcto y aún así no gira, entonces sí, el motor de arranque es el culpable más probable y ya tiene sentido ir a taller. O planear el cambio sin miedo a tirar dinero. La diferencia entre un susto y una avería cara casi siempre está en 2 minutos de diagnóstico bien pensado. Y cuando el coche no gira, esos 2 minutos valen más que cualquier pieza nueva.